Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. tres 092260, la Radio Nacional, y el programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados a partir de las 13 horas. En el capítulo anterior hablamos de las resistencias africanas. Pudimos entender que el continente africano, antes de la llegada de los colonos, los países africanos ya existían. Hoy vamos a tocar el caso de África Central. Hablaremos de los tratados de protectorado firmados por Francia y lo que firmó España. Señores, igualmente ilustraremos los títulos que tiene Guinea Ecuatorial sobre Mañé, cocoteros y conga. Doctor, como solemos decir, es un placer recibir al programa. Nosotros en el último capítulo nosotros tuvimos informaciones y pudimos estar por lo menos contentos por saber que la estrategia que llevaban los colonizadores al llegar en el continente era una falsa maniobra que al final era simplemente tratar de engañarnos, doctor. Así es. En el programa anterior, como acaba de decir Mateo, se trató de explicar lo que llaman los tratados de protectorado. Los tratados de protectorado son los que están a la base de los actuales estados africanos. Y en el caso de la República de Guinea Ecuatorial fue en el siglo XIX cuando se crea lo que es hoy la República de Guinea Ecuatorial a través de una serie de tratados, sobre todo en la parte continental del país, los tratados firmados con los reyes de Corisco, que son los que nos dan la soberanía sobre Mbañé, cocoteros y conga. Pero lo que hicimos en el primer capítulo, después de la introducción, donde explicábamos que para comprender el derecho internacional público del siglo XIX, había que recurrir a tres disciplinas: el derecho constitucional, la historia del derecho de África y de las instituciones, y sobre todo el derecho internacional público del siglo XIX. Hablamos de varios tratados firmados en la zona de África del Oeste. Empezamos, como acaba de decir Mateo, con las resistencias africanas, porque la colonización no fue un paseo como muchos intentan hacerlo ver, sino hubo verdaderas luchas que justificaron esos tratados que han hecho posible la creación actual de nuestros estados. Habíamos hablado de la resistencia en África Oriental con Menelik, el emperador etíope, que es el primero que venció en una guerra moderna a un ejército europeo, el ejército italiano. Después de Menelik, hablamos de Shaka en Sudáfrica y también hablamos de las resistencias en la zona de África del Oeste, hablando, por ejemplo, de Samori Touré, hablando de Lat Dior y hablando de Rey Glélé en Benín. Ahora vamos a tocar lo que es África Central y sobre todo lo que nos interesa, la República de Guinea Ecuatorial, es donde vamos a empezar en el día de hoy, concluyendo con este rápido estudio de las resistencias africanas a la invasión europea. Toca hablar de las resistencias en las posesiones españolas del Golfo de Guinea. Sin ninguna ambición de exhaustividad, citaremos como resistentes ecuatoguineanos a la penetración española a Esassi, Osas y Buera en la isla de Fernando Po, y a los resistentes Fang de Río Muni. Hubo más resistentes, pero por cuestión de tiempo y de metodología, solo citaremos a cuatro de nuestros grandes resistentes. En la región de Bioko, la antigua Fernando Po, vamos a hablar de Esassi, Osas y Buera, según lo llamen los bubis o los españoles. Esassi, Osas o Esas para los españoles,
Era el muchucu más temido de Concepción y se presentó un día a los expedicionarios españoles manifestando que procuraba la observancia de la ley Bubi a los pueblos que tenía bajo sus órdenes, declarando suya la parte de la costa este y sur. Si bien se declaró amigo de la misión de la que no tenía quejas, no enviaba niños a ella, pues lo necesitaba para las faenas y según su opinión, el mejor libro del Bubi era el palo con que trabajaba la tierra. Ahora bien, poco antes, según parece, había amenazado la misión, por lo que el cañonero Pelicano hubo de visitar la bahía de Concepción. Resulta esclarecedor el relato que hace Valero, un español de la oposición entre Sassi y Mocata, el rey Moca. Cito a Valero: un pueblo dependiente de Moca y otro de Sas estaban enemistados. Sas dispuso que un criado suyo defendiera el paso de una senda y fuese por casualidad o intencionalmente el primero que pasó un hijo del hermano de Moca. Murió a manos de aquel, en consecuencia le exigieron la entrega del culpable y habiéndose negado, presentáronse todos los bubis del pueblo de Moca. Sas lo rechazó y reunido a aquellos con los que de otros pueblos le sitiaron. Entonces, viéndose perdido, se preparó a morir heroicamente, despidió a los suyos que prefirieron quedarse y correr su suerte. Y ordenó a las mujeres que cantasen. Empezó el fuego, pues no le faltaba escopeta de chispa, y parece, según me refirió un bubi de Cutari, que el primer disparo derribó el sombrero del muchucu de Boloco del Este, el cual desapareció enseguida con su gente. Por orden del gobernador Montero, el 26 de junio de 1904, el teniente de la Guardia Civil José de la Torre, acompañado por el segundo teniente Fausto Andrés Aliaga, 2 cabos y 6 guardias indígenas, se dirigió en el vapor Mogador a la bahía de Concepción, donde fue informado de que se estaban cometiendo desde hace años hechos punibles por orden de Sassi y su representante Pasi, que evitaban que los habitantes del Valle de Moca y sus inmediaciones tuviesen trato alguno con los blancos, y menos el que acudieran a la misión y abandonasen sus tradicionales usos y costumbres por estar así mandados por sus antepasados. También fue informado de que Sassi ejercía absoluta soberanía en el sur de la isla, alardeando de que el gobierno español era impotente para mandar a aquel territorio donde no se consentía otra autoridad que la suya. Con estas noticias, y sabedor de que Sassi disponía de un buen número de hombres armados con armas primitivas y escopetas, dice el español de pistón y chispa, José de la Torre se dispuso a asaltarles y sorprenderles a través del bosque en su misma residencia, de suerte que el 27 de junio, a pesar de lo accidentado del terreno y de las lluvias torrenciales, fue sorprendido Sassi en su residencia y con él sus hijos, mujeres y el mandatario Pasi. Al día siguiente fueron conducidos a la misión y se le hizo reconocer como único soberano al rey Alfonso XIII, teniendo que presentarse en Santa Isabel con sus armas y 50 cabezas de ganado, lanar y cabrío, que pondrían a disposición del gobernador. Se les advirtió que si prometían ser fieles a España y cumplían las órdenes del gobierno, volverían a sus casas donde no serían molestados ni sufrirían daño alguno. Obtenida la promesa, el teniente de la Torre dispuso la destrucción de la vivienda de Sassi, quemando el sitial que usaba para ejercer su autoridad. Tras ello se dirigió la expedición a la playa el día 29, embarcado en el vapor Mogador a Sassi, Pasi, 18 mujeres y 11 niñas, con 21 hombres más de la familia, además de 18 escopetas y el ganado lanar y cabrío indicado. Según parece, Sassi murió en el hospital de Santa Isabel, donde ingresó en estado muy grave, casi moribundo, sin presentar hoy alguna de haber sufrido la menor contusión, dicen ellos, y sin apreciarse enfermedad concreta alguna, creyendo en el doctor Gil Favre, que le atendió, que falleció de extrema vejez, a pesar de los solícitos cuidados que se le prestaron, hasta el punto de que desde el primer momento se le colocó en una habitación de preferencia.
Esto es lo que ocurrió con el gran resistente guineano Héroe Esasi Ebuera, o Sas Ebuera, como lo llaman los españoles. Sin lugar a dudas, donde más resistencia hubo contra la colonización española fue en el continente conocido como Río Muni. Desde el primer momento hubo reacciones contrarias a la presencia europea en el interior del territorio. López Vilches señala que durante la expedición franco-española que en 1900 había de llevar a la delimitación de la Guinea continental española, la tribu Yesuk intentó el ataque a la columna española que se había separado de la francesa, ya en la cual la actitud hostil de la población se hizo manifiesta, si bien no se llegó a rompimiento de hostilidades. Existieron varios resistentes FAN contra la colonización española. Aquí solo citaremos, siguiendo al profesor Rosendo Lazue, a tres. El primero será Mbogozo, el segundo es Sonaburu y el tercero Noncorumba. Mbogozo, denominado por los españoles Rocobongo, era hijo de Nzogo Mbogo y procedía de Camerún, donde salió después de que los Fang fuesen derrotados por los Bemvele, los Fulbe y los Bulu. Al abandonar Camerún y llegar a Río Muni, empezó visita de reconocimiento del territorio y al parecer en los alrededores de Mbini se encontró con el rey Santiago Uganda, al que no conocía. Sin embargo, los dos compartían el mismo idea de lucha contra la ocupación española de Río Muni. Consecuencia de esa comunidad de intereses, Mbogozo y el rey Santiago Uganda sellaron un acuerdo en torno a una ceiba joven, en el sentido de que cuando alcance un determinado volumen y altura, los blancos deberán abandonar Río Muni y mientras se esperaba que crezca la ceiba, los europeos deberían respetar los derechos de los africanos. Sin embargo, ante los atropellos de los blancos a los africanos de Río Muni, Mbogozo empezó a organizar expediciones de saqueo en la factoría de los europeos, apoderándose de todo lo que encontraba a su paso. Ante el pánico causado por Mbogozo, el ejército colonial español organizó una expedición para capturarlo, lo que se logró después de varios combates. Finalmente fue capturado y conducido a Micomicén, donde fue condenado a ser ejecutado. Sin embargo, al no hacer mella en él las balas que le dispararon, fue cruelmente decapitado por el teniente Ayala. Al igual que Mbogozo, otra gran figura fan de Río Muni que luchó contra la conquista española fue Esonaburu. Esonaburu era hijo de Esonunzogobian, de la tribu Sakunan, del poblado de Cam. Al morir su padre le dijo que el día en que un albino, entre comillas, es decir, los blancos, se le considera albinos, pisarse su poblado será una desgracia para el poblado. Esonaburu se había enterado de que el ejército colonial iba en busca de Mbogozo, que se había refugiado en un poblado de las proximidades de Cam Esakunan, llamado Akam Esamongón. Al llegar el ejército colonial al poblado de nombre Mameni Esamongón, informaron a sus habitantes que iban en busca de Mbogozo, que era Esamongón. Al no poder traicionar a su hermano de clan Esamongón, informaron al ejército colonial español que Mbogozo se encontraba en el poblado Cam de Sonaburu. Al mismo tiempo, el poblado de Mameni Esamongón envió a un emisario a Cam para informarles que un ejército colonial se acercaba a su poblado buscando a Mbogozo, que no se encontraba con ellos. Esonaburu preparó a su ejército, al que colocó a los dos lados del camino que conducía al poblado de Cam. En esa primera ofensiva, el ejército de Sonaburu diezmó al ejército colonial. El jefe de la expedición con los supervivientes regresó a Bata para solicitar refuerzos. Esta segunda expedición también fue derrotada por el ejército de Sonaburu. La tercera expedición vino muy reforzada y ante su inferioridad numérica, el Sonaburu y su ejército decidieron quemar sus poblados y escaparse. Al final, las autoridades coloniales prefirieron sellar la paz con el Sonaburu. Cuando el Sonaburu creyó estar en paz con las autoridades coloniales, aceptó una invitación a ir a Micomicén para ser investido jefe de su contorno. Debía presentarse con todas las escopetas y la pólvora de la que disponían los habitantes de su entorno. Sin embargo, al llegar a Micomicén, el Sonaburu fue detenido, encarcelado y torturado. Sonaburu murió en su poblado de Cam Esakunan, Micomicén, del año 1945. El último resistente fan de Río Muni, de que aquí hablaremos, fue Noncorumba. Nació en el poblado de Mvangayong, Ambom, de la demarcación de Vinayong, en el año 1876 y murió en su poblado natal el 9 de julio de 1954.
Noncoromba fue muy temido y respetado por las autoridades coloniales y se opuso a la penetración y ocupación españolas en el Vinayón. Cuentan que su prestigio era tan grande que una mujer española denunció a su marido de abusar de las mujeres negras a su servicio. Noncoromba ordenó la comparecencia del blanco, pero sin zapatos, esto es descalzo. El blanco acudió y fue severamente reprendido por Noncoromba. Le recomendó que había traído lejos a la hija de otros y lo que debía hacer es cuidarla y protegerla y no maltratarla como lo estaba haciendo. Estas resistencias africanas a la penetración europea en el África Sur del Sahara justificaron el recurso a los tratados de protectorado cuyos firmantes de parte europea eran actores no reconocidos en la actualidad como sujetos de derecho internacional. Hemos podido escuchar, doctor, que durante las resistencias los jefes africanos no fueron derrotados por las guerras convencionales, sino que tuvieron que recurrir los colonos a astucias como para en algún momento alcanzarles. La astucia aquí, en algún lugar, es que si dispara a una persona, pues nada pasa. Tuvieron que recorrer a la decapitación. Y la otra persona tienen que en algún momento convocarle con la idea de una celebración, siendo que era una trampa. Lo que hay que decir, y en eso tiene razón Mateo, es que las resistencias no pudieron ser afrontadas ni combatidas por los europeos. Lo que hicieron los europeos es crear ejércitos coloniales compuestos de africanos. Pues son los africanos los que lucharon contra los otros africanos. Porque ya hemos hablado de Menelik. La primera batalla entre un ejército europeo de Italia con el africano de Etiopía fueron derrotados. Hemos visto que Samori Touré en África del Oeste, Shaka en el sur. Estamos viendo a Mbozo y a los demás en la Guinea Española, todos derrotaron a los blancos. Entonces lo que hicieron es crear ejércitos coloniales compuestos de africanos. Entonces era una guerra de africanos entre africanos con el europeo mirando de lejos. Por consiguiente, los europeos nunca derrotaron a los africanos en un combate de la época. Ahora, entonces, es bueno, en África, en las universidades africanas, esta asignatura es obligatoria. Porque la historia que nos cuentan los europeos está falsificada. Porque pensamos en primer lugar que no hubo estados antes de nuestras independencias, antes de la llegada de los blancos. Pero estamos viendo que se han firmado tratados de protectorado con nuestros jefes y reyes. Si esos tratados han sido reconocidos, como veremos, por el acta final de la conferencia de Berlín, entonces no nos pueden contar que no había entidades Desde luego estatales o naciones antes de la independencia. Ahora lo que vamos a ver, en esos tratados de protectorado veremos quiénes eran los firmantes de esos tratados. En el derecho internacional público clásico, solo pueden ser firmantes de un tratado internacional los estados y las organizaciones internacionales. Es lo que ocurre ahora. Sin embargo, en el derecho internacional público del siglo XIX, en África Sur del Sahara, la naturaleza de los firmantes de dichos tratados de protectorado era claroscura. Eran en efecto firmantes de los tratados de protectorado en la parte europea, además de los estados, los aventureros, los exploradores, los misioneros y las sociedades mercantiles. Lo que no puede ocurrir ahora, se sabe que un tratado ahora o lo firman dos estados, o un estado o una organización internacional, pero en el siglo XIX los aventureros, los curas, los misioneros, los comerciantes firmaban tratados que después fueron reconocidos, como veremos en el acta final de la conferencia de Berlín. Pero el tratado que veremos de protectorado sobre Mbañe, Cocotero, Siconga y Corisco fue firmado por Lerena en representación de la reina Isabel II y el rey Boncoro I de Corisco, entre dos estados. Por parte africana, sí que los firmantes eran auténticos reyes y jefes africanos. Vamos a ver rápidamente los firmantes de parte europea. ¿Quiénes son los que firmaban de parte europea los tratados de protectorado? Ya hemos hablado del caso de Lerena. Lerena vino en 1843 para firmar un tratado con el rey Boncoro I. Veremos que ese tratado es el que dio hasta ahora la soberanía
a Guinea Ecuatorial, antes a España y después a Guinea Ecuatorial. Por consiguiente, aunque lo veremos más tarde, no hay ningún tipo de duda que tengamos nosotros los títulos jurídicos tanto sobre Corisco como sobre sus dependencias, que son Mbaña, Cocoteros y Conga. Vamos a ver primero los europeos que firmaron los tratados de protectorado con los reyes y jefes africanos eran sujetos muy particulares del derecho internacional. Se trataba muchas veces de aventureros, exploradores, sociedades mercantiles y algunas veces funcionarios de los estados europeos. Como aventureros citaremos solo a Pierre Savorgnan de Brazza, a Stanley, a Manuel Iradier y al médico asturiano Osorio. Savorgnan de Brazza en su transcripción francesa, volvió a Europa en el verano de 1882 con un tratado firmado por Makoko, jefe del país bateque, en la orilla septentrional del lago Malebo, para que vean que no es solo España el que firmó el Tratado de Protectorado. Uno de los más famosos fue el tratado firmado por Savorgnan de Brazza, el italiano que se nacionalizó francés y que dio el nombre a la ciudad de Brazzaville. El tratado colocaba el territorio bajo soberanía francesa. De Brazza recorrió Francia excitando el sentimiento imperialista con tanto éxito que acabó convenciendo al gobierno francés de que ratificase el tratado con Makoko y pusiera en marcha un amplio programa de tratados y anexiones a lo largo de la costa nigeriana. Esto a su vez llevó al gobierno británico a participar en la carrera por el territorio nigeriano y forzó asimismo al rey Leopoldo a obtener tratados que garantizasen sus derechos de soberanía en las regiones del Bajo Congo. Había comenzado en serio la carrera por el África Occidental y Centro-Occidental. Al igual que Savorgnan de Brazza, para Francia, España obtuvo tratado de protectorado en el río Muni, gracias a los aventureros llamados Manuel Iradier y Amado Osorio. Los dos aventureros españoles eran delegados de la Sociedad de Africanistas Española. Manuel Iradier realizó un primer viaje infructuoso. En el segundo viaje se puso enfermo con las fiebres, siendo estas de un carácter tan alarmante que imposibilitaron volver a los ríos donde pensaba hacer algunos trabajos científicos, lo que obligó al doctor Osorio a decirle, cito, parta usted para España si es que en algo estima su vida. La noche del 29 de noviembre salía de Fernando Po con los documentos, actas, contratos de anexión de territorios y el plano del país con los emplazamientos de los pueblos anexionados, todo lo cual entregó a la Sociedad de Africanistas en febrero de 1885. El resultado de este viaje fue el haber obtenido para la Sociedad de Africanistas y Colonistas de Madrid la soberanía de 101 jefes indígenas de las tribus Pamues, Vicos, Bijas, Itemus, Bundemus, Balengues, Dibues, Bujebas, etc. Y el de haber declarado parte integrante de la nación española el territorio de la jurisdicción que había explorado en 1875 y que comprendía una extensión superficial de 14.000 kilómetros cuadrados mediante una subvención anual de solo 2.150 pesetas de la época. Otro, con respecto al médico asturiano Osorio, en su peregrinación por las cuencas del Muni, el Benito de Río Campo, nada le detuvo, ni la triste nueva de la muerte de su padre le hizo abandonar la empresa. Osorio levantó los planos de los ríos Campo, Ntem, Envía, Benito, Muni, Mongoya, Lania, Nombe, Nambia y Utambodi. Estoy leyendo como ellos han escrito, firmando más de 370 tratados de reconocimiento de la soberanía española a nombre de la Sociedad de Africanistas y Colonistas. Además de los aventureros, se contaba entre los firmantes europeos de los tratados de protectorado a las sociedades mercantiles. Como ya se vio con anterioridad, el Tratado Germano-Duala de 12 de julio de 1884 fue firmado entre dos sociedades mercantiles alemanas y los reyes Ndumbelo B y Agua Dika de Duala. Y fue firmado el Tratado de Protectorado el 15 de abril de 1890 en lengua árabe entre Umoru, rey de los musulmanes de Sudán y de Sokoto, de una parte, y la Real Compañía de Níger, privilegiada y limitada, de otra parte. Si los firmantes de los tratados de protectorado por parte europea
eran a veces aventureros, comerciantes y funcionarios públicos, la parte africana estuvo siempre bien representada por auténticos reyes y jefes africanos. Vamos a ver ahora la intervención de auténticos reyes y jefes africanos en la firma de los tratados de protectorado. Con fecha 1 de febrero de 1862, el rey Guillermo King Williams de Bimbia, Camerún, se reunió con el señor don Atilano Calvo Iturburu, asesor y secretario del gobierno de Fernando Po y demás posesiones españolas del Golfo de Guinea, en nombre y representación del señor don José de la Gándara, gobernador general de las mismas, a fin de conferenciar sobre el mejor modo de llevar el tráfico entre los súbditos españoles y los de referido territorio de Bimbia, con el objeto de evitar las cuestiones que antes con frecuencia se suscitaban, y asimismo para afirmar más y más las buenas relaciones entre unos y otros. Mediante Real Orden del 21 de diciembre de 1862, la Reina de España ratificó el tratado con el rey de Bimbia. La Real Orden tenía el siguiente contenido.